nosotros a través de YouTube para que nos sigan ahí. Vamos a ponernos en pie. Ellos están ahí en casa y nosotros estamos aquí. Entonces vamos a ponernos en pie. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 46. ...146... 146, qué pena. Acuerde que usted es la iglesia. Y donde quiera que estemos, somos la iglesia. Muy bien, a la 1, a las 2 con el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorno. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Muy bien, con este salmo vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a dejarle al Señor quizás el temor, la angustia, porque realmente dice en estos tiempos. Yo te invito a que allí donde esté, coloques al Señor, como dice el emociones y pensamientos, hasta que alabe al Señor. Dios quiere en este tiempo que le busque aún la cosas en los últimos tiempos, pero que debemos para que este tiempo sea de evangelizar, crear nuevas intervenir. Mientras eso es que usted y yo cantemos al Dios de nuestra salvación y que no haya indignación, ni rabia, ni rebeldía, sino aún que confiemos en sus grandezas, en eso que Él quiere hacer en nosotros, aún aumentar nuestra fe, desarrollar nuestra fe y creer que somos cosa agradable para Él y para el mundo. Muchísimas gracias, Señor, porque tú nos traes a libertad. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, tú levantas, Señor, nuestras vidas. Tú nos amas, amado Dios, y sobre todo guardas, amado Dios. Tu palabra es específica cuando dice que guardas a los extranjeros, al huérfano y a la viuda la sostienes, y a los impíos trastornas. Señor, aún el mundo necesita de un orden. El mundo necesita de una quietud, no vivir en un afán, y a veces nos toca vivir reposadamente. Por eso, Señor, te damos gracias por todo lo que está sucediendo. Te damos gracias, amado Dios, porque es para buscarte más, para confiar en ti y vivir pegados a ti. Hoy queremos alabarte y bendecirte y darte gloria y honra por los siglos de los siglos.
Así es, Señor, y venimos a exaltarte, venimos a adorarte. Gracias porque tú eres un Dios realmente increíble y maravilloso. El Señor que está sobre todas las cosas y digno de nuestra adoración. Por eso, Señor, exaltamos y reconocemos más grande, más maravilloso que tú. Estás vestido en majestad. El esplendor De un rey, vestido en majestad. la tierra alegre está, la tierra alegre está, Cubierto está de luz. Oscuridad y llega su voz, y tiembla su voz. cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande Cuán grande es Dios. esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, alegre está. Cubierto Está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios. Decláralo, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él. Principio y el fin. Principio y el fin. En Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Solo su nombre sobre todo. Solo Él es digno de nuestra alabanza. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá,
cuán grande es Dios. Y tu nombre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nos sostiene, Señor. Y sabemos que en medio de todas las circunstancias te estamos viendo. Aún estamos dando pasos de fe, nuestra confianza en ti. Hemos encontrado salvación, esperanza. Dios de oración, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Solo tú nos has cautivado, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Es mi Señor, Salvador. Así es, Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestra roca eterna. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Guárdanos, Señor, de separarnos, de alejarnos de ti, de no solo buscarte en los momentos de dificultad y de angustia, sino de permanecer en medio de los tiempos de paz, de calma, de bienestar. Aleluya. 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 Aleluya.
Exaltamos, aleluya, al que vive, al que reina. La última palabra, el dueño de todos los tiempos, al que es más grande que todo el universo, al Dios en el que hemos depositado nuestra confianza, el Dios en que nosotros adoramos, el que nosotros servimos, el Dios que reina todo con el poder de su palabra, el Dios al que todas las cosas se someten, como lo leíamos esta mañana en el Salmo. Gracias, Señor, por hacer todas las cosas de maneras perfectas y maravillosas. El Dios que hizo los cielos y su palabra reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. El Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, Señor, te adoramos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, que nuestras vidas tienen sentido es en ti. El Dios que descendió para sobre hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Decláralo. Nadie es como Él, gran yo soy. Tú eres todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adora, derrotó la muerte y el pecado. Tú eres Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti te adoramos, Señor Jesucristo. Solo a ti sea toda la gloria y el honor y la exaltación, el poder por los siglos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
seas, precioso Rey. Bendito seas. Recibe, Señor, nuestra alabanza en esta mañana. Sea tu nombre exaltado por los siglos. Sean nuestras vidas, Señor, siempre una fuente de alabanza y de exaltación a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, tomamos las medidas de seguridad, ¿cierto? Entonces, recordamos que les estaremos llamando los que van a participar de el lunes 23, que es festivo, que vamos a estar en casa, ¿cierto? Entonces, ese lunes festivo tenemos una actividad y les estaremos llamando para aquellos que van a ir a eso. Bueno, nos estamos sintonizando, ¿cierto? Muchos se quedaron en casa, no podemos tener miedo. Todo esto dice el Señor que todo ayuda ¿para qué? Para bien. Y yo creo que se está cumpliendo la palabra. Y ojalá en casa lea hoy o mañana Mateo 24, ¿cierto? Esto ya está predicho y no podemos tener miedo, sino que tomar las normas de seguridad, ser obedientes con lo que el gobierno, nuestra máxima autoridad nos pide, el presidente, y ser, ¿cierto?, tranquilos, confiar en el Señor. Y dice que la viuda, bien, muy bien. Entonces, en este tiempo vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿cierto? Porque como ven, creo que están grabando para muchos que se quedaron enfermitos. Si tenga alguna gripe, pues se queda en casa. Entonces, vamos a orar. No nos vamos a tomar de la mano. Vamos a seguir las instrucciones. Cuando usted salga, hay gel a la salida para que usted ¿cierto? Se lave las manos y todo. Entonces, vamos en ese tiempo oremos. A eso nos llama el Señor, ¿cierto? A orar. A que seamos valientes, esforzados los unos por los otros. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino en casa. Cuando estemos, ¿cierto? En una silla. Y hagamos y utilicemos las herramientas que nos ha dado. Como es la sangre de Él, el escudo de la fe, ¿cierto? El calzado del evangelio, donde vayamos, compartamos de Cristo, declaremos, ¿cierto?, que Él es nuestro Señor y Salvador. Yo le invito para que allí donde estamos, oremos al Señor y le digamos a Él: amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque nada se te escapa de tus manos. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el grande, tú eres el que tiene control de todo, Señor, aún de nuestra vida. Pero, Señor, si aún nosotros como cristianos nos hemos salido, Señor, de querer hacer nuestro propio parecer, si aún nosotros conociéndote las cosas ilícitas, Señor, te pedimos que nos vuelvas a encauzar y que a cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos podamos estar seguros de lo que ti, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y lo mejor, Señor, saber que nos has llamado para dar las buenas a todo aquel que lo necesita. Que todo este rumor que se oye, que se viene, sea un motivo para compartir de ti, Señor. Pero permítenos a nosotros ser diligentes, ser conocedores de los 4 principios que tú nos demandas saber y aún la oración de fe para compartir a alguien, Señor. Que no se pierda, sino que te conozca y creamos y podamos confiar que eres un Dios grande y poderoso. Dígale, Señor, oro por aquellos que no te conocen, por aquellos que faltan como Señor y Salvador, mi familia, amigos, aún conocidos, vecinos. Dígale, Señor, porque este es un llamado del Señor. Hablemos los que conocemos para aquellos que no conocen. El Señor nos llama a que vayamos, hablemos de Él y le podamos dar a cada uno la esperanza que cada uno necesita.
aún para que el miedo, la intranquilidad, la ansiedad pase en nosotros, pero que el mundo conozca que Dios tiene un plan de volver todo a un origen, a que haya respeto por el otro, a que nos amemos, a que no hayan diferencias, a que la rebeldía pase, pero sobre todo que haya temor de ti, amado Dios. Coloca, Señor, temor de ti en todos los seres humanos. Señor, antes era Colombia, hoy es el mundo entero que necesita de la oración, porque el mundo se está perdiendo y nosotros somos los llamados a dar las buenas nuevas, a poner la palabra de fe, a poner la palabra de esperanza, a dar aquello que cada uno necesita. Por eso dígale, Señor, reconforta mi alma, llena mi espíritu de fe, dame conciencia y dame, Señor, seguridad de Señor y Salvador. Pero hácelo saber a mi alma, a mis emociones, Señor, que yo sienta el gozo de saber que soy una vasija para llevar las buenas nuevas, para hacer todo aquello que tu palabra nos pide, Señor, y proclamar el evangelio. Pero también, Señor, que mi cuerpo sea fortalecido. Dígale, tomaré las medidas necesarias para que mi cuerpo sea fortalecido, para que tu sangre preciosa sea derramado en todo mi ser y haya sanidad y esperanza. Dígale muchísimas gracias, amado Dios, porque creo que eres un Dios grande, creo que eres un Dios poderoso, creo que eres un Dios que tienes el control de todo. Y sacarás, Señor, aquellos que creemos en ti para predicar las buenas nuevas. Pero aún, oh Dios, tienes misericordia, como lo cantábamos, por aquel que no te conoce, y harás lo bueno. Hoy te pedimos que cubras a Colombia, visualice a Colombia desde el norte al sur, levante sus manos donde quiera que usted esté y diga, bendice, Señor, desde el norte al sur, del occidente al oriente, cubre, Señor, a Colombia por todo esto que se viene, Señor, cúbrenos, pero haznos hombres de fe, hombres y mujeres, Señor, que podamos predicar que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que puede hacer milagros, señales y prodigios, que eres tú el que nos ejecuta, eres tú el que hace buenas cosas en nosotros, eres tú el que nos levanta, eres tú el que hace brillar nuestra vida, eres tú el que nos pone como antorcha para hacer lo bueno, lo santo. Dígale al Señor que queremos seguir haciendo lo bueno, que queremos seguir haciendo lo que Él nos llama a hacer. Y eso quiere decir bendición, ser factores de bendición. Te damos gracias, amado Dios. Y así vamos a alabarle al Señor con gozo, con alegría, a declarar que Él es el que triunfa y que por nada nos afanemos. Él hará conforme a la fe de cada uno. Así es, Señor, y cómo no vivir como siervos, siendo siervos para tu gloria, aprovechando todos tus tiempos para servirte, para darte a conocer. Bueno. ¿Cuántos están dispuestos a alabar al Señor? Y aún con todas estas nuevas modalidades. Vamos a decirle que cuente con nosotros. Forma de Dios, Rey de toda creación. Hasta los sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Orando en una cruz, inmenso amor.
Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Queremos tener la misma mente que tuvo Jesús. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Así es, Señor. Enséñanos a ser siervos, como tú diste el ejemplo, a tomar nuestra cruz, a seguirte. Pon en mí en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo. Pon en mí la misma gloria. Tomaré cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo por tu gloria. Así es, Señor. Haznos siervos para tu gloria. Ayúdanos a vivir con nuestra mente, nuestro corazón, para exaltarte, Jesús, para siempre reconocer tu amor de una manera, cuidado de nosotros en cada detalle, porque siempre nos recuerdas ese amor inmensurable.
aquel que nos amó, testigo al que es principio y fin, al gran yo soy. Testigo fiel, cantaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré ¿a quién? a Jesús, autor de la gloria de Dios. A Jesús, mi gran rey, alabanzas y honra daré. Aquel Testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, dile, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. a ti nuestro único Señor, el dueño de todo. Nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios. Sea toda la alabanza. Solo a ti nuestra alabanza. Por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de Dios. A Jesús mi gran rey, alabanza y honra daré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra. Señor, Así es. en esta mañana, Señor, recibe esta adoración. Invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, oh poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Sí, Señor. Reconocemos que eres increíble, poderoso en nuestras vidas y en el mundo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh,
oh. Vamos a declarar que Él es increíble, que es invencible y lo mejor es que Él es nuestro Dios, por sobre todas las cosas. Nuestro Rey, increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble. Así es, Señor. Gracias por vencer en la cruz, por compartir la victoria con nosotros. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Así es, Señor, solo tú, nuestro Dios todopoderoso, grande, increíble. Gracias, Señor, por el don de la salud, por el don de la vida. Señor, si algo se está apreciando en este tiempo en el mundo es la salud, Señor. Ni los potentados, los ricos, ni los millonarios. Señor, nadie se escapa a lo que está sucediendo. Esto nos permite entender que no tenemos nada seguro, Señor. En esta clase de situaciones, de virus, de enfermedades, Señor, traspasa toda clase de fronteras. Señor, no hay lugar seguro. Solo tú eres increíble. Tú eres el Dios de imposibles. Hoy depositamos nuestra seguridad. Hoy renovamos nuestra fe en ti, Señor. Estamos tomando las medidas del caso, Señor, acorde a como se nos sugiere. Pero sabemos que quien realmente nos protege de todo mal y peligro eres tú, Señor, oh Dios. Por eso te alabamos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos. Y que como Moisés decimos, Señor, permítanos vivir el resto de los días que nos queda con sabiduría, con temor de Dios, creyendo, Señor, que nuestra salvación está en el cielo, Señor. Que nuestro Salvador, Señor, pelea las batallas por nosotros. Oramos por nuestros seres queridos, por nuestra familia, donde quiera que se encuentren, en cualquier rincón de este planeta, Señor. Tú los cuidas mejor que nadie. Tú estás con ellos, Señor. Tu misericordia es majestuosa y es soberana. Creemos en un papá que cuida a sus hijos, a su familia. Necesario. Padre, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por estar en nuestros matrimonios. Gracias por estar en nuestros hogares. Señor, gracias por tu presencia, que nada te limita, oh Dios. Tú estás por encima de las crisis, estás por encima de todo eso. Señor, es increíble cómo el mundo, Señor, ha caído a los pies. Cómo no quieren arrodillarse delante de ti. Cómo les cuesta, Señor, oh Dios, leer la Biblia. Cómo les cuesta, Señor. Toman todas las medidas posibles, Señor, para que no les alcance el virus. Pero no toman las debidas precauciones para ir al cielo, para descartar, ¿cierto?, el otro extremo que es el infierno. Señor, ojalá que todo esto que está sucediendo haga que se produzca un avivamiento, que mucha gente venga al verdadero arrepentimiento, que realmente se conviertan, Señor, no a través de ritos
de ciertas cosas, sino que internamente vuelvan a ti. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, confiando y creyendo que una vez pasadas todas estas cosas, muchas personas entenderán que la única esperanza que les queda eres tú. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que no solo estés en este lugar, sino en cada rincón de nuestra familia. Ahora nos disponemos a tu palabra y a recibir de ella el alimento espiritual. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con el énfasis que hemos venido hablando durante este mes de marzo acerca de lo que quiso enseñarnos Jesús a través de las parábolas. Y ya hemos visto cómo ese método de enseñanza de Jesús era tan sencillo, tan claro, pero a la vez tan directo. Y vamos allí a Lucas 10 y vamos a considerar hoy la parábola de buen samaritano. Dice así la palabra de Dios en el versículo 25 de Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Ya lo tienen? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi próximo? Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y dígale que está a su lado: ve y haz tú lo mismo. Últimamente hay una película que están pasando mucho que se llama Hasta el último hombre. ¿Quién la ha visto? Hasta el último hombre. Es la historia de un creyente en Cristo, creo que es de una denominación muy conocida, y quiere prestar el servicio militar en los Estados Unidos, pero con la idea de nunca empuñar un fusible, de nunca matar a alguien. Pero para el ejército, mandarlos a la Segunda Guerra Mundial, en esa época, mandar a alguien sin empuñar un arma, pues era contradictorio. Pero este hombre quería servir, era como enfermero, ¿cierto? Como darle la asistencia como paramédico. Y por su creencia lo quieren rechazar. Por fin logra vincularse, pero estando vinculado en el entrenamiento, todos los compañeros y los oficiales lo rechazan, lo repudian, se burlan de él, lo golpean, son violentos. O sea, llega un momento en que casi es difícil hacerlo. Es más, pensaba casarse y no le dieron permiso para hacerlo.
lo metieron a la cárcel, lo iban a hacer consejo de guerra. El papá interviene con él, con un general y logra que el hombre vaya. Él va a la guerra y hay unas batallas muy terribles con los japoneses, donde las bajas son enormes. Y en una de las batallas que él sube allá, hay cantidad de heridos y de muertos. Tanto es que el ejército de Estados Unidos se tienen que bajar de una montaña para huir de la batalla. Y él se queda allá como enfermero. Y empieza a recoger heridos de toda clase, a sabiendas que en cualquier momento lo podían matar. Y él, en su capacidad y en su cansancio, decía: uno más, Señor, dame uno más, uno más. Y empieza a bajar heridos y heridos y heridos. Muchos de esos que él rescata fueron los que lo golpearon, fueron los que lo rechazaron, fueron los que los injuriaron. Muchos de esos no querían nada con él. Y él decía allá arriba: Señor, uno más, uno más. Y es increíble. Salvó a mucha gente, a mucho, pero a mucha gente. Abajo se dieron cuenta que el que estaba arriba era él. A lo último lo reconocen, lo honran, ¿cierto? Lo premian real. Y este hombre da testimonio del amor, de la entrega, del compromiso que no solo tenía con Dios, sino con los demás. Entonces, hoy podemos decir que el mundo actual se caracteriza por la indiferencia y el egoísmo. Cada día la sociedad se hace tiempo. Hoy estamos viendo este problema que está enfrentando el mundo con la pandemia y que está afectando a miles y a millones de personas en todos los 5 continentes. Hoy vemos una gran tragedia, cómo se están cerrando las fronteras. Nadie quiere recibir a personas infectadas. E inclusive hace casi un mes, 20 días, muchos no estuvieron de acuerdo en que fueran a repatriar a los colombianos que estaban en China, y que eso levantó voces y que rechazo y todo lo demás, que por qué los traían. Y bueno, hoy vemos que está sucediendo todas estas cosas sumamente tristes. Cuadros desgarradores como en Italia, de un señor que llevaba varios días con su hermana muerta, no lo podían asistir, no lo asistían. Entonces la dureza del corazón del hombre se hace insensible a toda clase de necesidades, inclusive a las familiares. Hoy falta amor y servicio, hace falta la disposición permanente de ayudar a los demás. O sea, tenemos que tomar las precauciones, tenemos que hacer lo que se nos pide, lo mínimo, el granito de arena, lavarnos las manos, guardar distancia, quedarnos en casa si tenemos un grado de gripa o quebranto de salud que nos obliga a guardar distancia. Todo eso es recomendable. Lo que no podemos es caer en el extremo del rechazo, del repudio, de la condena, ¿cierto? Porque esta sociedad se puede acabar de descomponer. Sin embargo, la vida nos sorprende cuando vemos a personas que no nos parecen tan aptas para hacer un acto de misericordia. Seguramente estos soldados norteamericanos no consideraban cierta persona apta para ir a la guerra y por eso la rechazaron. Y muchas veces, como vimos en la película, lo criticaron, lo golpearon por tener creencias religiosas diferentes a las que ellos tenían. Hoy nosotros también muchas veces, aún dentro del mismo cristianismo, entre denominaciones, hay ciertos rechazos, ciertos repudios, cierta crítica, cierta condenación. Hasta ese nivel hemos llegado, ¿no? Nos llenamos de prejuicios y se da por sentado que esas personas no están capacitadas para hacer demostraciones de caridad, de solidaridad, de misericordia, de compasión ante tanta gente necesitada. Pero nos sorprende muchas veces, como ese relato, de que las personas llamadas a prestar un acto de servicio, de caridad, de solidaridad, porque representaban a Dios, no lo hacían. Y eso a veces es lo que nos sorprende, que nosotros como cristianos cerremos nuestra mano y nuestro corazón, que muchas veces nosotros también nos dejemos contaminar por el mundo y seamos tan egoístas que
no querramos extenderle la mano a alguien que necesariamente necesita a nosotros. Dios sé que en su palabra que nos manda a expresar amor, amor sin límites, amor ágape, amor incondicional a los demás. Y esto lo hacemos a través de pequeños actos de servicio. Debemos aprender a ser mejores personas, a ser generosos, bondadosos, en contribuir al bienestar de aquellos que por alguna circunstancia padecen de una tragedia. En todo lo que la Biblia nos motiva a que todos actos de servicio debemos hacerlo ¿qué? En amor. Porque dice la palabra, ahí no vale que hablemos, no vale que hagamos donaciones, e inclusive que hagamos sacrificios vivos. Necesitamos. Hoy muchos se pueden estar haciendo la pregunta de ese escriba en la época de Jesús. Bueno, pastor, ¿y quién es mi prójimo? Dígame, pastor, ¿a quién yo puedo ayudar? ¿A quién le puedo hacer el bien? ¿Con quién puedo hacer el papel de buen samaritano? ¿Cierto? En estos tiempos tan difíciles de desconfianza, de temor, de angustia. Estudiamos entonces este pasaje, esta parábola, y miramos qué podemos aprender de lo que quiso Jesús enseñar a este hombre y a nosotros. Lo primero que dice en este relato es que pasó un intérprete de la ley, es decir, un escriba, uno que traducía la Sagrada Escritura, un estudioso, un rabino, un maestro espiritual reconocido por sus enseñanzas supuestamente correctas de la ley. Y que este escriba quiso poner a prueba ¿qué? A Jesús. Este hombre cuestionó a Jesús, quiso evaluar a Jesús, quiso poner la cascarita ¿qué? A Jesús para ver qué tanto conocía él de las Escrituras. Él era un experto, por eso le pregunta a Jesús, ¿qué cosas he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué cosas? La pregunta en sí es una gran pregunta. Imagínense, el hombre estaba preocupado por su destino eterno. ¿Qué cosa es de hacer para garantizar que después de la muerte yo pueda disfrutar de la vida eterna? La pregunta era excelente, mas la intención no era ¿qué? La mejor. El Señor Jesús, que muy bien conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nosotros, entonces le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Porque una de las falacias o deficiencias o inconvenientes que nosotros tenemos muchas veces es que leemos la Biblia por leerla. Pero ¿cómo nos falta que entenderla? Y no solo entenderla, sino ponerla en práctica. Como le digo, este hombre era un escriba, se consideraba un doctor de la ley. Sin embargo, Jesús lo cuestiona y le dice, de tanto escribir, transcribir las escrituras, ¿tú sabes qué es lo que comunica? Jesús entonces lo que quería saber era si él podía responder a esa pregunta de qué debo hacer. La palabra de leerla. Es necesario que entenderla y poner. Mucha gente sabe Biblia, mucha gente recita más. La gente tiene la Biblia en el Salmo 91 que está de moda en estos días. Un amuleto en la casa para que expande al virus, pero no toma las medidas que necesarias para cuidarse. ¿Sí? Y muchos tienen versículos mucha gente que sí tiene el poder para memorizar Biblia, pero al hecho hay mucho trecho. Entonces Jesús constantemente exhortaba a sus contradictores a escudriñar las escrituras para que descubrieran no solo el camino para alcanzar la vida eterna, sino de cómo amar y servir a los demás de manera desinteresada. Se nos invita entonces a leerla con atención. El escriba, para jactarse de su conocimiento y no quedar mal ante el público, entonces
le dice a Jesús que, ¿y quién es qué? Mi próximo, ¿cierto? ¿Quién es mi prójimo? Muchos hoy preguntando ese, ¿qué es mi prójimo? La persona. Quizás esa es la pregunta que también hoy nos hacemos. En medio de esta tragedia, ¿podremos ayudar a alguien? ¿Podemos extenderle la ayuda a alguien? ¿Cerrarle la puerta o tirarle la ventana o aislarnos? Hay un peligro en todo esto. Muchos pueden estar haciendo buenas cosas a las personas conocidas, a los familiares, ¿cierto? Y creemos que con esto estamos cumpliendo el mandamiento de amar a Dios y de amar a qué? A los demás, ¿cierto? Porque el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que este escriba respondió cuando Jesús le dice, bueno, ¿tú entiendes qué es lo que significa estas cosas? Y dice, pues los dos más grandes mandamientos es amar a Dios. De pronto, como judío que era, como fariseo seguramente que era, pues la primera parte, amar a Dios, podríamos decir que la tenía clara, pero amar a los demás como me amo a mí mismo, en este tiempo a nosotros nos queda que difícil entenderlo, ¿cierto? Entonces necesitamos hoy volver como a ser sensibles a las necesidades ajenas y poner en práctica este concepto del buen samaritano. Y por eso es que vemos que Jesús a través de una sencilla historia pone en relevancia la esencia del mensaje que hoy también necesitamos recuperar. Dice que en la historia de Jesús, para aclararle a este hombre que quién era mi prójimo, dice que hubo un hombre que venía de Jerusalén hacia Jericó y recibió un atraco, y no solo un atraco, sino violencia, maltrato, fue herido, fue tirado en el piso abandonado. Y en la historia Jesús pone a personajes que nos llevan a reflexionar. Dice que el primero que pasa ahí es un sacerdote que servía en el templo en Jerusalén, uno que representaba a Dios, uno que era espiritual, ¿cierto? Uno que predicaba acerca del amor de Dios y el amor a los demás. Sin embargo, este pasa por un lado, es indiferente al dolor ajeno y se aleja, ¿cierto? Y no lo ayuda. Luego pasa es que un levita sabemos que eran los que asistían, los asistentes, los líderes auxiliares de los sacerdotes. Podríamos decir en la escala que después de los sacerdotes venían los levitas, los líderes. El primero representaba a un pastor cristiano en esta época moderna, y un levita podía ser un líder de la iglesia, uno que ya también se ha capacitado en el conocimiento de Dios. Y dice la historia que este también pasó por un lado del herido, no fue insensible a la necesidad ajena y se apartó de él. Cuando Jesús va metiendo estos elementos dentro de la historia, lo hace con una maravillosa enseñanza que muchas veces no nos detenemos a pensar. Nosotros cuántas veces hemos leído esta parábola del buen samaritano, pero cuando nos ponemos a pensar en esos personajes, en esas personas que se esperaba que por ser sacerdote y levita, por ser representantes de Dios en la tierra, eran los llamados inmediatamente a auxiliar al herido, pero no lo hicieron. Pero la historia toma un giro totalmente fuerte, ¿cierto? Un giro de 180 grados, cuando Jesús introduce a un samaritano que llega al sitio, ve al herido y le presta ¿qué? La ayuda. Pero la palabra samaritano está la clave, porque recordemos que los judíos rechazaban a los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Porque acordémonos que en la época después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió políticamente en dos, en el reino del norte y el reino del sur.
porque como Salomón le fue infiel a Dios, al último se postró ante la idolatría, adoró imágenes, ¿cierto? Y para congraciarse con las esposas que tenía, no solo le construyó templos, sino que les prendió, ¿cierto? Y adoró, hizo sacrificios. Y eso no le gustó a Dios. Por lo tanto, el castigo era que tan pronto él muriera, el reino iba a ser dividido. Ahora, el pueblo del norte, el reino del norte, cuya capital era Samaria, la idolatría era el pan de cada día. Y Dios mandó como castigo para que el imperio asirio se lo viniera, ¿cierto? Los atacara y el remanente, y se llevó a mucha gente y lo esparció por el imperio. Esa era la estrategia que tenía el imperio asirio. Y allí en Samaria y en el reino del norte quedó una minoría. Ese reino del norte fue poblado por mucha gente que trajo el imperio asirio allí, de muchas otras partes. Con el tiempo la gente se cruzaron las razas, y por eso los judíos consideran a los samaritanos impuros. ¿Qué? La pureza de la raza. Y por eso los odiaban, los despreciaban. El encuentro de Jesús con las samaritanas nos da a entender eso. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo judío, le pide agua a una mujer y samaritana? Y la samaritana se sorprende que un hombre judío le pida agua y la trate con semejante consideración. Y era porque precisamente los judíos nunca pensarían. Pero un samaritano pasa por ahí y aunque el contexto de la historia no afirma exactamente que el herido era judío, sin embargo sabemos que iba de Jerusalén a Jericó. O sea, los samaritanos no iban a Belén, a Jerusalén, porque sabían que los repudiaban. Por lo tanto, se cree que el herido sí era ¿qué? Judío. O sea que este hombre tiene compasión, se conmueve por un hombre, por un judío que lo rechazaba, que lo odiaba, que lo despreciaba. Jesús en esa historia nos habla acerca de todas las barreras, ¿cierto? Que nosotros podemos tener, culturales, políticas, eh, familiares, intelectuales. ¿Cuántos de nosotros rechazamos a la gente por esa clase de situaciones? ¿Sí? Por la raza, por el color de la piel. Despreciamos porque si son de cierto lugar, de Colombia o del mundo. O sea, nosotros también estamos llenos de ¿qué? De prejuicios. Y aún religiosos. Hay gente que se refiere a ciertos líderes espirituales con una manera hasta grosera, desplicente, solo porque de pronto son de otra denominación o practican otra religión. Cuando ante todo Dios nos manda ¿qué? Al respeto. Dios nos dio el libre albedrío y cada uno decide en quién creer. Y cada uno asumirá las consecuencias de su creencia. Nosotros hemos decidido creer en Cristo Jesús, pero eso no nos da credenciales para condenar, señalar, criticar o insultar a otras denominaciones porque no practican nuestra fe cristiana. Es más, Dios me ha dado la oportunidad muchas veces de hacer favores a personas de otras denominaciones, porque como este hombre no vio a un judío, vio a una persona que necesitada, ¿cierto? El hombre se desmontó de los prejuicios. Nosotros más que todo en este tiempo tenemos que ver es a las personas que están necesitadas de Dios y de las cosas. Entonces, vemos el alcance de la enseñanza de Jesús a través de esta historia, ¿no? Y vemos cómo Dios entonces actúa de esa manera. Jesús siempre fue movido a compasión y dio ejemplo de misericordia hacia los necesitados. Como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús.
En la Iglesia Católica fue famosa la Madre Teresa de Calcuta, una monja, ¿cierto? En la India, que con una compasión que ni muchos de nosotros haríamos, de atender a leprosos, enfermos, desahuciados, despreciados. Y hay gente que critica a la Madre Teresa de Calcuta porque de pronto no era cristiana, sino era católica. O de pronto porque es testigo de Jehová, o porque es adventista, o porque es de otra. Bueno, hay tanta gente haciendo tantas cosas en favor de los demás que uno queda sorprendido. Jesús tuvo compasión de las multitudes hambrientas y las alimentó. Jesús tuvo compasión de los ciegos cuando le suplicaron que les devolviese la vista y se las dio. Jesús tuvo compasión del leproso para que le limpiara y lo limpió. Tuvo compasión de la viuda que se le murió su único hijo y lo resucitó. En todos estos casos, la compasión de Jesús lo movió a actuar. Y Jesús no tuvo barrera, lo hizo con la samaritana, lo hizo con otras personas de otros países. Para Jesús el verbo amar era una acción y no solo es que hay que decirlo. Entonces, el samaritano no hizo acepción de personas, sino estamos llamados a hacer ¿qué? Acepción de personas. Tenemos que aprender a socorrer inclusive a quienes, a los enemigos. En la película Hasta el último hombre, que se las recomiendo, ¿cierto? El hombre sabía que esos que lo golpearon, que lo insultaron, que le pegaron, que no hicieron con él, fueron las personas que él mismo se ponía en sus hombros o los arrastraba, los amarraba y los bajaba. ¿Cómo? Hasta el último hombre, la pueden ver esta tarde para que la complementen. Entonces, todos los que demanden de nosotros, poderles demostrar que ese amor de Dios. Proverbios 25:21 dice que si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que respondemos ¿con qué? Con dos piedras. La palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo cosecha. Entonces vemos que el samaritano que ni nada, a sabiendas de que por ese camino era muy peligroso y que podía pasarle lo mismo, lo llevó hasta una posada, allá lo atendió, allá pagó los gastos y al otro día dejó recomendado, y todo lo que más gaste, póngalo a mi cuenta que yo ¿qué? Respondo por él. Uno podría decir, bueno, ya hice el favor que me pidieron, pero la palabra de Dios dice que caminemos la milla adicional, que hagamos mucho más de lo normal. Nosotros podríamos pensar que podemos pasar de agache porque, pues listo, pero a veces la gente está esperando mucho más que dice que esté de manera desinteresada. Él no estaba esperando que de pronto este herido pudiera ¿qué? Recompensarle. Muchos de nosotros somos movidos a hacer cosas esperando recompensas, pero no a servir desinteresadamente. Ahora, seguramente era un hombre de negocios, era un hombre que tenía afán, ¿cierto? Para cerrar algún negocio. Postergó todo el servicio. Quizás, si lo digo por un paisano, por un familiar, era comprensible, un desconocido, por uno que realmente estamos llamados a ¿qué? A extender la mano. Tomemos las precauciones. No nos vayamos a
de estos temores para no ayudar a los demás, cuando hay mucha gente que realmente lo está necesitando. Como dice famoso la palabra de Dios, hoy por ti, por mí. Uno no sabe qué está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Tenemos que orar porque sucediendo va a tender a los hoteles. O sea, esto va a desencadenar, téngalo seguro, en una gran tragedia económica. La gente solo está haciendo la lectura de la salud, el quebranto de salud, pero esto trasciende a un problema sumamente que es el económico, donde va a haber mucha gente afectada en su presupuesto, en su economía. La venta de propiedad raíz se frena, de fincas, o sea, hay una cantidad de cosas que van a venirse aquí abajo. Y vamos a escuchar en estos días que la situación se va a poner apretada y difícil para mucha gente. Y tenemos que ser solidarios, tenemos que atender esa necesidad, ¿sí? No únicamente en que no nos vamos a contaminar, sino que es necesario brindarle la ayuda a alguien que transitoriamente necesita. Y eso es una voz de alerta. Preparémonos para esa situación. De pronto la gente compró el gel, compró el jabón, compró ¿qué? El alcohol, compró esas cosas, la máscara. Pero la gente no ve qué es lo que va a suceder la parte económica. O sea, eh, las aerolíneas, ¿cierto? Y como es toda una cadena, que hay gente que le provee a ellos, como los pescadores que le proveen a los hoteles en la costa, en el turismo, no van a poder vender. ¿Sí entiende? Eso es más delicado y la gente no está viendo eso. Entonces, por eso Gálatas 6:9 dicen, no nos cansemos de qué? Hacer el bien, perseverando sin desmayar. Seguramente entonces, con esto el escriba le quedó muy claro quién es qué, mi prójimo. Como hoy también nosotros tenemos que tener claro. Entonces, después de relatar esta historia, Jesús le pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es decir, ¿quién hizo el papel de buen prójimo? Ahora, como el escriba hasta le chocaba decir que el samaritano, les dijo, pues, el que hizo misericordia de él. Para un escriba, aún para los apóstoles que estaban ahí, que cuando se encontró con la mujer samaritana se escandalizaron también. Fue una lección. Y para nosotros cuando hacemos el estudio de esto también, ¿cierto? Pero la frase es, le dice, ve tú y haz lo mismo. Esto me recuerda cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles, ¿se acuerdan? Jesús, siendo el maestro, el rabino, le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Vayan ustedes, hagan qué? Vayan y sirvan, hagan el favor, ¿cierto? Colaboren a los demás, sean serviciales. Jesús nos invita a tener compasión esta mañana, a tener, a demostrar de manera práctica la fe que decimos profesar. Alegría y con generosidad, aunque se trate sea nuestro amigo ni nuestro familiar. Es más, puede ser nuestro enemigo. Que usted le haga que. Por eso en Santiago 2:17 dice, muéstrame tu fe. Pues que tus obras de caridad, de misericordia, de bien, aún hacia tus enemigos, se vean. Porque la boca se nos... Bien que hacemos a nuestra... de nosotros puede decir que alguien que lo maltrató, que alguien que lo insultó, que alguien que hizo cosas terribles, usted va y le hizo un favor. Entonces el Señor Jesús a través de esta parábola enseñó que se debe ayudar a cualquiera que se haya en necesidad. Y van a venir días duros,
días difíciles para la humanidad. Esto es más grave de lo que la gente cree, sin importar la raza, la clase social, la nacionalidad, la política, aun si es hincha del Millonarios o del Junior y no hincha del Bucaramanga. A esos tenemos que hacerles ¿qué? Tenemos que hacerles el bien. Debe atender a cualquiera que se halle en alguna necesidad por encima de las diferencias que podamos tener con ellos. Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Dios manda que pongamos en práctica lo que leemos. Hoy estamos aquí meditando sobre esta parábola del buen samaritano. La idea es que al salir de aquí tengamos eso presente y que ojalá hoy mismo o en esta semana podamos ponerlo en práctica de manera desinteresada. Debemos comenzar por ayudar a servir. Está bien a los de la familia, pero también con los extraños, con los necesitados. Ahora, por favor, hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero que no nos debemos contagiar por la indiferencia, por el egoísmo de este mundo. Cuidado, podemos justificar en lo que está sucediendo en que podamos caer en esa trampa. Todo lo contrario, que con gran testimonio, con gran disposición de generosidad podamos servir a los demás con amor, con compasión, con misericordia. En esta parábola Jesús explica entonces quién es el prójimo, incluyendo aún las personas que no son amigas, sino también el concepto de amar como una acción, como en la película. Señor, poder ayudar hasta el último hombre, hasta el más necesitado, la persona que una vez más necesita. Dicen, ve, tú haz lo mismo. Jesús nos manda una sencilla historia que nos enseña acerca del amor, del servicio, de la caridad, de la ayuda. Su relevancia no ha menguado y bajo las circunstancias que estamos enfrentando, vamos entonces a orar. Vamos a considerar, ¿cierto? Esto que el Señor nos habla. Solo piensa en la cantidad de perjuicios que nosotros tenemos. Dígale al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que en el nombre de Jesús nos muestre aún aquellos perjuicios que están tan escondidos. Hemos recogido tantas cosas, hemos escuchado tantas opiniones, hemos de manera consciente o inconsciente despreciado a tanta gente por sus posiciones políticas o religiosas o sociales o culturales, o porque si no son hombres o son mujeres, o por la raza, si son blancos, amarillos, si son norteamericanos. Señor, queremos renunciar a esa barrera de prejuicio a través del cual manifestamos reticencia. Hoy, Señor, reaccionamos equivocadamente ante la necesidad de tanta gente que vive en la calle y necesita, mucha gente viva, hay gente que se aprovecha del dolor ajeno para convertirlo en negocio. Y podemos justificarnos eso para cerrar nuestro corazón y ser egoístas. Hoy el mundo está pasando por una situación jamás vista. Yo creo que la contundencia, la trascendencia de esta pandemia van de enfermedad y muerte como está sucediendo, sino que va a producir grandes quiebras económicas, va a generar desempleo, desabastecimiento, porque mucha gente sin empleo no va a poder comprar lo necesario, lo básico, y se necesita que algunos extendamos nuestra misericordia y nuestra compasión para ellos. Señor, en la historia Jesús pone a un sacerdote pasando por el lugar del herido.
una persona que podemos decir que conoce Biblia, un maestro, un sacerdote, uno que predicaba acerca del amor a Dios y amor al prójimo. Sin embargo, cuando vino la realidad, el momento en que más se necesitaba de que reflejara el amor y la compasión de Cristo, pasó de lado, indiferente. Señor, tú sabes todas las veces que eso ha sucedido con nuestras vidas. Nosotros nos llamamos cristianos, predicamos la palabra de Dios, hablamos del amor de Dios, amor al prójimo. Con nuestros conocidos lo hacemos muy bien. Pero en esta historia hay un mensaje que nos habla acerca de ayudar inclusive a nuestros enemigos. Ni el sacerdote ni el levita que representaban a Dios lo hicieron. Pero un samaritano que había sido odiado, rechazado, repudiado por los judíos, se tomó el trabajo, se tomó el tiempo, invirtió recursos financieros. Señor, se sobrepuso a los prejuicios y vio a un hombre en necesidad. Eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los futuros días, en los futuros meses. Señor, hambre, Señor, gente necesitada. Tenemos el peligro de encerrar nuestro corazón, en ser duros de corazón y no extender nuestra mano al necesitado. Y sobre todo al extraño y aún al enemigo. Padre, tú hoy nos invitas a que podamos realmente practicar ese segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Señor, oh Dios. Habíamos pensado que el prójimo era el familiar, era el amigo, el conocido. Pero a través de esta historia nos dice que aún a tu enemigo, aún aquel que estaba al extraño, al desconocido. Señor, gracias por ayudarnos a derrumbar todas estas barreras, todos estos prejuicios y a ser sensibles a la necesidad. Nos disponemos entonces de todo corazón a practicar lo que tu palabra dice acerca del amor a Dios y amor al prójimo. Padre, ahora nos disponemos, Señor, oh Dios, a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Señor, en estos tiempos difíciles, ¿cómo no reconocerte a ti como el proveedor y el sustentador? Señor, en medio de lo que va a suceder, de tanta situación económica, creemos y confiamos de que tú tienes, Señor, oh Dios, recursos inagotables para los que hemos decidido creer y confiar en ti. Padre, porque en este tiempo ni la plata en los bancos es segura, ni los bienes materiales son seguros. Señor, en este momento cualquier cosa puede suceder, pero tu palabra nos asegura que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y que aunque mi padre y mi madre me abandonase, y si realmente las cosas del mundo cambian, tu palabra de Dios dice que tú proveerás, tú nos sustentarás y tú nos ayudarás. Te consagramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una demostración de nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en ti. Padre, seguimos orando por nuestra Colombia. Oramos por nuestros familiares. Oramos para que haya fuentes de empleo. Señor, porque el mundo nos ha demostrado que cuando algunos se vienen abajo, otros se levantan, Señor, oh Dios. Señor, danos nuevas perspectivas en medio de esta tragedia. Señor, danos optimismo, que seamos creativos, recursivos, innovadores. Señor, que en medio de la adversidad podamos ver, Señor, que tú nos respaldas en todo. Bendecimos este tiempo y bendecimos la palabra de Dios y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dijo, amén. Bueno, ahí está la invitación de los jóvenes. Ellos siguen motivados para el Congreso. Hay unas deliciosas empanadas que los están esperando. Tarde o para la comida, ¿cierto? Estamos en promoción.